la palabra de Dios al día y al mundo y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. Presenta el Evangelio de hoy, martes 22 de agosto de 2023. Evangelio tomado de San Mateo capítulo 19, versículos 23 al 30. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: en verdad les digo, el que es rico entrará muy difícilmente en el reino de los cielos. Les aseguro, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Los discípulos, al escucharlo, se quedaron asombrados. Dijeron: entonces, ¿quién puede salvarse? Fijando en ellos su mirada, Jesús les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Jesús contestó: a ustedes que me han seguido, yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Muchos que ahora son primeros serán últimos, y otros que ahora son últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos leyendo el capítulo 19 de San Mateo, los últimos versículos de este capítulo que dan continuidad al tema de la catequesis de Cristo con respecto a los hombres ricos. ¿Se acuerdan que ayer el joven rico, ante la propuesta del Señor, la propuesta de la perfección para ganarse el cielo, el joven rico no le gustó? Simplemente no le convenía, dio la espalda, dejó a Jesús allí y se fue, dejando la oportunidad de abrigar a partir de ese momento las herramientas y las posibilidades para poder ganarse el cielo. Por supuesto no sabemos qué ocurrió con este joven rico, porque el Evangelio ya después no habla más de él. Pero Jesús, ahora en presencia de sus discípulos, les dice esta sentencia en el versículo 23. En verdad les digo, el que es rico entrará muy difícilmente en el reino de los cielos. Y pudiéramos pensar que el Señor en esta ocasión la agarró con los ricos. No es que caprichosamente la agarra contra los ricos, sino que es necesario que las personas que son ricos, que atesoran grandes riquezas, comprendan que para ellos también hay un llamado de salvación, un llamado de conversión y un llamado que necesita equilibrio entre lo temporal y lo espiritual. Y por eso dice que es muy difícil que los ricos entren en el reino de los cielos, por el apego al dinero, por el apego a lo material. Son esclavos cuando no son conscientes de para qué son las riquezas, pues sencillamente son esclavos del dinero. Y por eso es importante que nosotros como cristianos nos revisemos, porque de repente nosotros no tenemos nada de riquezas y de dinero acumulado, atesorado, pero seguramente que sí tenemos mañas, vicios, sí tenemos flojeras, sí tenemos irregularidades que tenemos que dejarlas, desprendernos de ellas para poder entrar en la vida eterna. Dice: les aseguro, versículo 24, les aseguro, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Por supuesto, el ojo de una aguja no se refiere a la aguja de coser. Es que en Jerusalén, en las murallas de las ciudades, había unas puertas que eran muy estrechas, muy estrechas. Y sin embargo, el Señor dice que
para los camellos sería más fácil pasar por esas puertas tan estrechas, incluso con sus grandes jorobas, que un rico entrar en el reino de los cielos, precisamente por el apego desordenado a las riquezas. Los discípulos, al escucharlo, se quedaron asombrados. Dijeron: entonces, ¿quién puede salvarse? Y esta pregunta es así como rara, porque parece que da a entender que los apóstoles eran ricos también. Y recuerden que no, los apóstoles eran trabajadores, sobre todo pescadores, no eran ricos. Y entonces, ¿por qué dicen quién puede salvarse? ¿Quién puede salvarse? Porque lo que plantea Jesús no es fácil. No es fácil el alojamiento, no es fácil practicar la sencillez, no es fácil ser libre, no es fácil dedicarle tiempo a las cosas de Dios. No es fácil. Jesús, fijando su mirada en ellos, les dice en el versículo 26: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Ojalá que se nos quede grabado este versículo del Evangelio. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Todas esas cosas que a partir de hoy, después de escuchar este Evangelio, se te hagan difíciles en la fe, en el plano de la fe, la espiritualidad cristiana, sabes entonces que cuentas con Dios para que te ayude a solucionar todas esas cosas. Si es imposible para ti, para Dios no es imposible, porque para Dios todo es posible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En nuestra oración, pedirle al Señor por todos esos imposibles en la fe, no los imposibles materiales. No, recuerden que siempre Jesús nos hace encontrar la sensatez y la cordura con respecto a las cosas de Dios, porque a veces confundimos mucho y entonces se presenta espiritualidad versus materialismo, que es el grave problema que tenemos hoy en el mundo. La espiritualidad contra el materialismo y viceversa, el materialismo contra la espiritualidad. Y pareciera que hoy en día, lamentablemente, tristemente, está venciendo el materialismo sobre la espiritualidad cristiana. Por eso el Evangelio de hoy nos llama a la reflexión, nos invita a convencernos de que sí podemos tener cosas materiales, pero que esas cosas materiales no nos esclavicen, no nos aparten de Dios y no nos aparten de los demás. En ese mismo orden, parece que los discípulos no entienden todavía la cosa y sale Pedro, siempre Pedro. Sale Pedro, toma la palabra y le dice: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, ¿qué recibiremos? Es una tendencia muy humana. ¿Cuánto hay para eso? Decimos nosotros aquí en Venezuela. ¿Qué me vas a dar si hago lo que me pides? En la vida cristiana nosotros no podemos manejar esos términos, ese comportamiento, porque de todas maneras, si nosotros hacemos la voluntad de Dios realmente como Él quiere, pues todo tiene una recompensa. Y entonces el Señor pues se ve obligado a decirles que todo el que haya dejado lo que haya dejado por la causa de Cristo, por la fe, por la salvación, pues cuando todo comience nuevamente, dice, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Y todo el que haya dejado lo que haya dejado recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Qué bueno es que el Señor conoce nuestra condición humana y nos sale al paso para decirnos que sí, si te atreves a dejar algo por el reino de los cielos, lo recibirás el doble. Cuando menos lo esperes, el Señor te va a dar el doble de lo que dejaste por las cosas de Dios, por las cosas del reino. Y al final dice en el versículo 30, muchos que ahora son primeros serán últimos, y otros que ahora son últimos serán primeros. Siempre en la sociedad ha existido un desnivel, un desequilibrio. Siempre
siempre hay un rechazo de unos para con otros. Los más poderosos rechazan a los menos poderosos. Los que tienen grandes riquezas y dineros y estatus social, pues rechazan a aquellos que no tienen nada, que no tienen ni siquiera dónde reclinar la cabeza. Y entonces Jesús advierte que en Él, en las cosas de Dios, en la dinámica de la espiritualidad cristiana, es diferente. Los que son grandes para el mundo, no son grandes para Dios. Pero los que son grandes para Dios y abandonan el mundo, entonces esos sí tienen los primeros puestos en la presencia de Dios. Es un poco difícil de comprenderlo porque nuestro concepto radica, humanamente hablando, en que siempre queremos buscar los puestos VIP delante de Dios, pero con riquezas, con poderes y con protagonismo. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que nosotros podamos comprender esto, porque los discípulos de hoy somos tú y yo, y a nosotros es que nos habla el Señor hoy, y nos invita para que esta palabra cobre vida en nosotros y nos evitemos muchos problemas si la ponemos en práctica. Si atendemos a las enseñanzas de Cristo, entonces nos vamos a evitar muchos problemas, muchas complicaciones para nuestra vida y para la vida de los demás. Que el Espíritu Santo nos toque profundamente para que nos revisemos. El problema no es la riqueza, porque ser rico no es pecado. El problema es que si eres rico y te dejas absorber por la riqueza, te dejas esclavizar por la riqueza, ahí es donde viene el problema. Te conviertes en una persona que se separa de Dios, en una persona egoísta con los demás y en una persona egoísta contigo mismo en la fe, porque el materialismo y el consumismo lo que hacen es pensar solamente en esas cosas que se pueden atesorar cuantitativamente, pero que no se pueden atesorar espiritualmente para la salvación. Espíritu Santo, ayúdanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos, Cojedes, Venezuela. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección. Defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y, por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén. Quiero caminar